Mercedes Calzado. Mercedes, gracias por estar aquí en el Sub y Baja. Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Son los linchamientos. He leído algunos textos y algunas apreciaciones tuyas. Vos posicionás en el tema de qué está ocurriendo con la sociedad en su conjunto para llevar adelante este tipo de hechos. Los has definido incluso como una situación de, a ver, donde tenía anotado tu definición, el ojo por ojo, de la práctica de los ciudadanos en nuestro país. ¿Algo de eso lo que pensás vos? Bueno, de alguna manera creo que ante estas situaciones que se empiezan a mediatizar durante estos días, pareciera que estamos en medio de una situación permanente de linchamiento. Todos los días, aparecen nuevos casos. Se mediatizan nuevos casos. Esta es una de las cuestiones que en términos de análisis de los medios de comunicación es necesario pensar. Pero en medio de estas situaciones, ojo por ojo, de alguna manera es el que termina prevaleciendo también incluso en los discursos mediáticos respecto de la legitimidad que se le da a prácticas que en principio, más allá del hartazgo, más allá de algunos hechos que por supuesto hay que tener en cuenta para contextualizar qué es lo que sucede, son absolutamente antidemocráticos. Pero, doctora, en los medios, yo no vi en ningún medio a favor de esto, O sea, los medios están difundiendo una situación que está ocurriendo, pero no vi a ningún periodista, a ningún medio decir qué bueno que están linchando gente. Y me parece que también a la hora de analizar se está queriendo, como muchas veces, cargar la tinta, culpa de los medios. No, de ninguna y hablábamos fuera de cámara, en Sudamérica esto es algo muy común. Nosotros nos estamos dando cuenta ahora de que puede llegar a pasar. Pero yo la verdad no vi ningún medio decir qué bueno que le pegan a la gente. De ninguna manera, no es una conspiración mediática lo que hay detrás de todo esto. Ustedes son periodistas y saben bien cómo se construye la noticia. Y en ese modelo también saben bien que en algunos momentos aparecen en agenda, insisto, no por una conspiración, pero aparecen en agenda temas que posiblemente ya existían. A mí en lo personal me tocó en algún momento hace mucho tiempo ver una situación parecida a estas que estamos observando durante estos días. ¿Sí? ¿Dónde? Cerca de la aduana de Buenos Aires. ¿Hecha por ciudadanos comunes? Sí, entiendo yo, o al menos eso era lo que yo podía ver desde afuera, desde un taxi. Ciudadanos, no sé qué son ciudadanos comunes. No fuerzas policiales. No fuerzas policiales, sino civiles, un grupo de gente que yo desde el lugar, desde donde lo veía, un hecho de delincuencia. Exacto, eso era lo que parecía suceder. Eso no se convirtió en noticia. Entonces, creo que por un lado es interesante lo que está pasando porque sí hay espacios en donde es posible debatir sobre esta situación, y por otro lado también creo que en algunos momentos es riesgoso porque lo que parece suceder es que estamos en medio de una situación de desorden y de caos que en principio no es lo que las estadísticas respecto de la inseguridad muestran, al menos en la ciudad de Buenos Aires, sin, por supuesto, desmerecer que la violencia existe. Ahora, a veces me parece que habría que tener mayor responsabilidad, ¿no? Porque en cuanto a los funcionarios. Hablo de los funcionarios de la justicia, hablo de los funcionarios de la política también, porque terminan realizando también acciones que son por ahí de sellados o de escritorio, pero que son violentas, porque permitir la liberación de un preso que debería estar condenado o que debería estar en su casa cumpliendo parte de condena, o que por lo menos cuando es atrapado debe cumplir un tiempo antes de volver a recuperar la libertad. Me parece que a veces la justicia se toma muy poco trabajo en resolver algunas cuestiones de este tipo. Y lo digo a veces generando incluso contradicción conmigo mismo en muchas cuestiones. Porque acá no, como decía antes, no es que uno va a hablar de uno, pero la verdad me siento muy tranquilo en poner incluso en debate y en contradicción mis propias ideas. Porque es muy fácil, como se está haciendo incluso ahora,
invitar a un personaje que esté casi como alabando los linchamientos o esté a favor de la mano dura, entonces yo quedo... También sucede, digo, también ¿no? sucede, Porque digo, eso pero también yo quedo aparece. como el bueno de la película, el que defiende los derechos O humanos, viceversa. pero lo que ocurre es que no soluciono el problema o no ayudo a solucionar el problema, que hoy es que hay un amplio sector de la opinión pública que piensa que esta es una forma, no sé si de hacer justicia, pero de demostrarle a las autoridades que hay una ausencia del Estado o que hay un Estado que no cumple con lo que tiene que cumplir. A ver, yo no Dale. soy jurista, entonces es muy difícil para mí poder opinar respecto de si es real o no que alguien sella y quien entra pero digo, sale. lo Por de Gerardo eso. Romano ahora, el caso este... Sí, digo, por eso yo digo, son desconozco. temas, por lo menos por Ahora, criterio lógico, vos decís, tengo a este muchacho detenido, digo, por un, es un desconocimiento y una desidia, te diría, porque digo, tengo a este muchacho detenido, demorarlo 48 horas si tenés la posibilidad de demorarlo 48, por lo menos para no mandar, porque si no estás cometiendo un acto... Para La mí es un verdad acto yo de violencia. desconozco el trasfondo y si hay ahí alguna cuestión que en términos normativos Sí. es legal o es ilegal, habría que ir a revisar qué es lo que sucedió Y si no, en ese caso, ¿no? revisemos Eso es cómo posible. se condena a Ahora, alguien. Porque si bueno, alguien pero hay estoy testigos absolutamente que lo vieron robar, digo, por lo menos- absolutamente de acuerdo. Por lo Pero menos una para demora de pensar, 48 horas debería existir. yo Digo, si creo no existe, debería existir. que este caso y estos casos, Sí. en algún sentido, a pesar del horror, ¿no? Porque hay una persona asesinada. David Moreira. Exactamente. A pesar de ese horror que implica Una un barbaridad. homicidio, son importantes para tener en cuenta la complejidad del hecho o de los hechos que se están llevando adelante. Me refiero a como un asesinato es un silenciamiento, también se están produciendo silenciamientos respecto de el debate de los procedimientos judiciales o la norma. El debate en torno del Código Penal y el debate en torno del Código Procesal Penal. Quiero decir, si algo bueno, por decirlo de alguna manera, tienen este tipo de casos y la puesta en agenda de este tipo de situaciones también se tienen que complementar con la complejidad de las herramientas que empezamos a debatir son posibles llevar adelante para que no exista, como decías hace un momento, esa sensación de un Estado ausente. El Estado puede haber una percepción respecto de su ausencia, ahora el Estado existe, la justicia existe, la policía existe, Sí. y son instituciones que acompañan el proceso social. En ese sentido, me parece que es importante pensar en la complejidad de los discursos y de las prácticas que están Hay que girando en pensarlo, torno. pero yo creo que también hay que dar indicaciones, que digamos, marcar indicadores claros de que hay una preocupación cierta por la clase dirigente de nuestro país en atender esta demanda ciudadana. Si no la estamos pifiando, digo, me parece que se está perdiendo una oportunidad. Sí, un indicador claro es discutir, Bien ahí. discutir, insisto, también alrededor o en los espacios de los medios de comunicación, que es Sí, donde se por genera, supuesto. donde se genera el discurso y la opinión pública, cuestiones que tienen que ver con políticas específicas para solucionar las percepciones y las materialidades respecto de la seguridad. Mercedes, El Código Penal y el Código Procesal Penal, en ese sentido, creo que son discusiones que hay que dar, no silenciar. Usted es licenciada en comunicación social. Exactamente. ¿Cree que el hecho de que nosotros estemos hablando de este tema ahora o que se esté difundiendo este tipo de situaciones colaboran para que sigan ocurriendo realmente? No, yo no creo, y de hecho las investigaciones que existen demuestran que no existe un efecto contagio respecto de este tipo de situaciones y respecto de la violencia en general. Digo, que se muestre en la televisión y permanentemente en los medios de comunicación que existe inseguridad o que existen hechos de violencia social como los que se están visibilizando estos días, no implica que se produzca un contagio y una masividad. ¿Y entonces estamos hablando de una novedad o es algo que venía ocurriendo y no se sabía? Yo creo que puede, que
que es algo que venía ocurriendo, y no sé si no se sabía, sino que no era parte de la agenda mediática, como en muchos otros casos. Yo venía viajando y me acordaba, no tanto Edgardo como la mayoría de los que estamos acá, vamos a la cancha, nos gusta el fútbol y somos de ir a la cancha. Desde que tengo uso de razón, he visto lo que le pasa a un punga cuando lo agarran en la cancha. ¿Y qué le pasa? Lo destrozan, Exactamente. lo terminan tirando al foso, si es que hay. ¿Eso es noticia? No es noticia, pero estaba pensando, por eso le iba a este punto. Si quizás esto estaba ocurriendo y no nos estábamos enterando. Ahora cualquiera con un celular en la calle puede filmar una situación como esta. Y ahí va la pregunta, a lo mejor, ¿estamos incentivando esto al hablarlo o no? Y si ya ocurría o es un fenómeno que tiene que ver con lo que venía hablando Edgardo. Nos sentimos tan desprotegidos, nunca pasa nada, que salgo yo a hacer justicia por mano propia. Bueno, no sé, a lo mejor es algo que está ocurriendo. Yo creo que el miedo politiza. El miedo no despolitiza, al contrario de lo que habitualmente... durante la dictadura militar, ¿no? Por algo sí, será, generó un pensamiento político de un amplio sector de la Exacto. ciudadanía para no intrometerse en lo que en era el terrorismo de Estado. En este tipo de casos creo que politiza, y a lo que hay que tenerle un poco de cuidado es a ese por algo será. Un linchamiento, una persona asesinada, como sucedió en Rosario, es difícil a veces porque son discursos que no necesariamente se están reproduciendo en los medios, pero sí están girando en torno de lo que está sucediendo estos días. Hay que tener cuidado al pensar en ese por algo será. Digo, tenemos que pensar en términos de inclusión social, en términos de regeneración de determinados tejidos sociales, y del modo en que en general se invisibiliza la existencia de un otro delincuente que así haya cometido un acto ilícito, tiene garantías que deben ser cumplidas, y en ese sentido es muy posible que lo que en general sucede, y eso las investigaciones que venimos llevando adelante lo demuestran, se terminan invisibilizando. A veces es apenas un cable picado en un medio gráfico, la muerte en situaciones similares a estas. No, en este caso no, porque evidentemente se ha hecho otro tipo de interpretación para generar, si querés, una suerte de conciencia de la cual es la que está en debate, y uno puede fijar distintos tipos de posiciones. Me parece que esto también involucra al degradamiento de las fuerzas de seguridad, justamente de la dictadura para acá, primero desde los militares y después desde las fuerzas policiales, y además interroga sobre qué hacer al respecto. Me parece que todavía hay un fuerte debate que hacer en nuestro país, ¿no? Bueno, te agradecemos. Una última cosa, Sí. ¿hay solución para esto o es un fenómeno que va a seguir creciendo acá en Argentina? Yo creo que, como cualquier fenómeno social, lo que hay que pensar son las políticas necesarias para avanzar sobre soluciones Me concretas. suena largo esto que me está diciendo, licenciada. Hay que discutir, y no es, insisto, mi métier, es la investigación en comunicación y pensar cómo los medios discuten respecto de estos temas, pero el debate en torno del Código Penal y del Código Procesal Penal son soluciones y son temas que todavía están pendientes. Gracias por ayudarnos. Vamos a ir porque usted tiene datos también de Latinoamérica y todo. Sí, y gracias por ayudarnos a entender un poquito. Muchas gracias a ustedes. Hacemos una pausa, ya volvemos.